Mi nombre es María del Rosario Martínez Herraz, soy filósofa de la ciencia y actualmente trabajo como investigadora postdoctoral en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Río de Janeiro, Brasil. Y me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy en esta serie de Lógica MX titulada Introducción a las paradojas. Hoy vamos a platicar de una paradoja que es distinta de la mayoría de las de esta misma serie. Es decir, no es una paradoja que venga de la lógica, no la descubrieron los lógicos, ni depende de nuestras teorías formales. Al contrario, es una paradoja que viene de las ciencias empíricas, en particular de la astronomía. Y esta es la paradoja de Olbers. Antes de pasar a la paradoja de Olbers, vamos a dividir el video en 3 segmentos. El primero nos vamos a ocupar brevemente de hablar de qué son las anomalías y cuál es la relación entre las anomalías y las contradicciones. Luego de eso vamos a pasar a decir qué son las paradojas y por qué no solamente a los lógicos, sino a los filósofos de la ciencia también nos interesa el estudio de las paradojas. Por último, vamos a hablar ahora sí de la paradoja de Olbers y de sus posibles soluciones y de por qué es tan problemática. ¿Por qué no es problemática? Primero, las anomalías. Yo, como les dije, soy filósofa de la ciencia y a lo largo de mi investigación me he preocupado por analizar los aspectos filosóficos de las anomalías en las ciencias empíricas. Ahora bien, ¿qué es una anomalía? Una anomalía puede ser caracterizada básicamente como contraevidencia empírica para una teoría o un modelo, o una hipótesis sola. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra evidencia empírica fuera confiable y fuera verdadera o fuera legítima, eso pondría en gran peligro la verdad, ya sea de nuestra hipótesis, de nuestra predicción, de nuestra teoría o de nuestro modelo. Les voy a poner un ejemplo que es como un argumento. Digamos que yo tengo una teoría muy confiable sobre los cuerpos celestes. Y esa teoría me dice que el Sol sale de este lado. Yo confío en mi teoría, parece que cuando le aplico otros dominios funciona muy bien. Y un día decido corroborar la predicción de que el Sol sale de este lado. Mañana me levanto muy temprano, espero que salga el Sol y resulta que el Sol salió de este lado. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi observación es confiable, entonces tengo un conflicto entre mi observación y mi teoría. ¿Por qué tengo un conflicto y no puedo decir solamente que mi observación es verdadera y que eso muestra la falsedad de mi teoría? Porque mi teoría parece que a lo largo de los años ha sido muy útil para resolver otra clase de problemas y que este podría ser solo un error. Entonces, la forma en la que procederé para disolver este conflicto, y si no se disuelve para resolverlo, va a ser primero revisar mi observación y asegurarme de que sí me puse los lentes, que sí estaba bien orientada, que no estaba soñando, etc. En el caso en donde mi observación es no solamente legítima, sino sumamente confiable, ahora tengo que revisar mi teoría. Pero mientras hago eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues vivir con la idea de que de hecho mi observación tiene conflictos o relaciones conflictivas con parte de mi teoría, al menos con algunas de sus predicciones. Por esta razón, las anomalías son tan importantes en la ciencia, porque por un lado, cada vez que emergen las anomalías, uno no puede deshacerse de sus teorías porque no tengo mejores teorías. Esa es la razón por la cual estaba usando esta. Por otro lado, también son reveladoras de cómo es que se genera algo que podríamos llamar progreso científico. De manera más simple y menos ambiciosa, cambio científico. La mayoría de nuestras teorías contemporáneas son el resultado de tratar de responder a anomalías de nuestras teorías pasadas. No son anomalías que muestran conflictos entre teoría y observación, sino problemas con las observaciones de otras teorías o las afirmaciones de otras teorías igualmente confiables de otras disciplinas, o huecos explicativos o huecos predictivos, es decir, no podemos ni explicar por qué esto pasa, ni podemos predecir esta otra cosa que sabemos que ocurre. Entonces nuestras teorías siempre están tratando de resolver los problemas de las teorías anteriores, pero las anomalías son uno de los tipos de problemas científicos, en particular de las ciencias empíricas, que son más fuertes para mover el cambio científico, el desarrollo de nuevas teorías, pero también el desarrollo de nuevas estrategias para parchar o arreglar nuestras teorías que actualmente tenemos, aunque sabemos que son problemáticas. Ahora bien, ¿por qué me interesan y por qué les deberían interesar a ustedes las anomalías? No solamente en sentido como histórico de, bueno, ¿qué anomalía generó esta nueva teoría? O inspiró esta nueva teoría. Sino porque las anomalías también nos dicen mucho de cómo razonamos ustedes y cómo razono yo, aunque no seamos científicos. Las anomalías revelan que tenemos problemas
de la calidad de la información. Tenemos información que en el mejor de los casos está incompleta, que es vaga, que nos faltan datos, que nos faltan herramientas, que nos faltan instrumentos, o que es imprecisa porque los instrumentos o las herramientas que tenemos no son lo suficientemente finas para darnos toda la información que necesitamos. Al mismo tiempo, las anomalías pueden ser el resultado de que pues, tenemos algo así como parcialidad, entonces no podemos capturar el fenómeno de manera completa y por eso tenemos conflictos entre la observación o nuestros reportes experimentales y los elementos de nuestra teoría, las cosas más abstractas de nuestra teoría. Al mismo tiempo, las anomalías generalmente tienen la presentación de una de estas dos cosas, o un hueco, nos falta información, o tenemos demasiada información, como en el caso de el sol debería salir por acá, pero sale por acá. Ahí tenemos demasiada información. Tenemos información que está jalando para dos lados. Entonces, mientras que en uno no tenemos nada de información, sino si hubiera un sol, pero ni mi teoría me lo predice, ni tengo la negación de que haya un sol, etcétera, yo lo estoy viendo, pero no tengo nada. Ahí tengo un hueco descriptivo, por ejemplo, y un hueco explicativo. En el caso de la otra anomalía, tengo información desde la teoría que me dice para allá, información desde la observación que me dice para acá. Mucho. Es decir, ya cubrí todo el espacio de posibilidades. Entonces, en el caso de esta clase de conflictos, podemos decir que son contradicciones. ¿Qué necesitamos para que un conflicto de este tipo se cuente como una contradicción? En particular, ¿qué necesitamos para que cuente como una contradicción en contextos científicos? Necesitamos tener una afirmación. El sol va a salir por acá. Otra afirmación que pueda ser interpretada como su negación. El sol salió por acá, que quiere decir que no salió por allá. Y tenemos que tener una conjunción. Una conjunción que esté justificada y que sea legítima. Yo no puedo juntar dos cosas que parecen mutuamente contradictorias y decir que es una contradicción si no hay alguna idea de relevancia de por qué estas dos cosas deberían ir juntas. Entonces, ¿por qué estas dos cosas deberían ir juntas? Fácil. Estoy hablando del mismo sol aquí y que estoy hablando aquí. Por otro lado, esta observación se generó cuando yo estaba tratando de revisar si esto era verdadero. Entonces estas cosas, de hecho, deberían ir juntas. Están diseñadas, la observación fue diseñada para estar junto con esta cosa. Eso nos hace que esta anomalía tenga una forma de una contradicción. Todos estos conceptos que hemos revisado van a ser muy importantes para cuando pasemos a qué son las paradojas en la ciencia, pero sobre todo a qué son cuáles son los elementos más importantes de la paradoja de Olbers. Dicho eso, hemos hablado ya de anomalías, contradicciones en las ciencias empíricas y otros tipos de información defectuosa y por qué son tan importantes tanto para los filósofos de la ciencia como deberían ser para los lógicos. Ahora bien, ¿qué son las paradojas? Esa es la primera pregunta a la que debemos responder cuando nos estamos moviendo en dirección de la paradoja de Olbers. Pues, si ustedes recuerdan de los videos anteriores, las paradojas pueden ser descritas como argumentos que parecen muy confiables, premisas, conclusión y la relación que va a unir tanto las premisas con la conclusión, que parecen muy confiables, pero que nos llevan a conclusiones que parecen, al contrario, muy contraintuitivas, que nos hacen mucho ruido. Estas conclusiones pueden ser de distintos tipos. Nos pueden hacer mucho ruido porque sean falsas, aunque no podamos mostrar que son falsas. Pueden ser verdaderas y que nos parezca que hacen mucho ruido porque pues, solamente no tenemos suficientes ideas o intuiciones en esa dirección. Pero la conclusión es verdadera. O podemos encontrar conclusiones que son explícitamente inconsistentes, contradictorias. Y ahí no podemos decidir, filosóficamente hablando, si son verdaderas o si son falsas, porque habrá teorías que nos digan que las contradicciones son claramente falsas de principio, y habrá teorías que nos digan que las contradicciones son claramente verdaderas. El problema de las paradojas que terminan en contradicciones es que disolver el conflicto, decir cuál de las dos partes es falsa y cuál de la otra de la contradicción es verdadera, es algo muy difícil. ¿Cómo se relaciona esto con las anomalías? Como les había dicho, en el caso de que mi teoría predice que el sol sale por acá, pero sale por acá, en ese caso, si mi teoría es muy confiable, yo no me puedo deshacer inmediatamente de la teoría. No puedo decidir que esta cosa es falsa, como a la primera,
Y tampoco puedo decidir que la observación es falsa, es decir, que yo me equivoqué, que estoy alucinando. No es tan fácil. Pasa lo mismo en las ciencias empíricas. Cuando tengo teorías que están muy atrincheradas, aunque yo encuentre un problema como una contradicción entre la observación y la teoría, no puedo deshacerme de uno de los componentes o determinar cuál de los componentes es el falso, cuál es el que está haciendo mal el trabajo. Entonces, las paradojas en las ciencias y las contradicciones que tienen forma de anomalías, o las anomalías que tienen forma de contradicciones en las ciencias empíricas, se parecen muchísimo. Aunque sabemos que hay algo ahí que nos está haciendo ruido, no podemos identificar claramente cómo es que se disuelve ese conflicto. Y eso es lo que los hace más interesantes para el estudio tanto filosófico de la ciencia como el estudio formal de ciertos elementos científicos que tienen que ver con el razonamiento o con la estructura de las teorías. Ahora sí, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Pues hemos dicho que las paradojas en realidad son argumentos que parecen muy confiables, que usan normas inferenciales que parecen seguras, pero que nos llevan a conclusiones que son contraintuitivas, falsas verdaderas o, lo más importante, que muestran contradicciones, independientemente de que asumamos que las contradicciones son falsas o verdaderas. Pero que la relación de similaridad entre la anomalía como concepto filosófico para analizar la ciencia y las contradicciones dentro de las paradojas es que no podemos disolver tanto la contradicción ni en la anomalía ni en la paradoja de manera sencilla. Necesitamos muchos recursos y tanto para explicar como para parchar o para deshacernos de hipótesis que podrían ayudar a no llegar a esa conclusión o a explicar esa conclusión. Entonces requerimos muchísimo trabajo y posiblemente requerimos que vengan nuevos descubrimientos científicos, el cambio científico del que les hablaba, a resolver el problema, ya sea ofreciéndonos un nuevo marco, una nueva teoría, una nueva predicción y una nueva observación, o que vengan a explicarnos por qué nos habíamos equivocado al interpretar esto como una contradicción, o al llegar a esa contradicción, en el caso de que sea legítima. Muy bien, dicho eso, pasemos a la paradoja de Olbers. La paradoja de Olbers viene del siglo XIX, pero ya había sido mencionada por los griegos de hace mucho tiempo. Wilhelm Olbers era un astrónomo que un día se preguntó qué pasaba con la combinación de lo siguiente. Primero, el universo, en el siglo XIX, creían que el universo podía ser estático. Luego, el universo es infinito, tanto en edad como en tamaño, de acuerdo con esa época. Y las estrellas que vemos también son infinitas. Pero si las estrellas son infinitas, entonces, ¿por qué la luz de las estrellas no impide que durante la noche veamos el cielo oscuro? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos salimos a ver el cielo en la noche, lo que vemos es casi todo oscuro y unos puntos que son estrellas. La pregunta es, si las estrellas también son infinitas, ¿por qué no podemos ver solamente estrellas? ¿Por qué el cielo de la noche es oscuro y no claro? Esa es básicamente la paradoja. Tenemos un resultado observacional que todos los días ustedes y yo salimos y vemos que el cielo es oscuro, y al mismo tiempo creemos teóricamente que las estrellas son infinitas, que el cielo es infinito y que la luz de las estrellas debería iluminar todo el cielo. Si no está el sol puesto, como diríamos, si no es de día, entonces las estrellas de todos modos deberían poder iluminar todo el cielo. Pero no pasa. ¿Por qué no pasa? Entonces la solución que nos dio Olbers hace mucho tiempo fue simple y sencillamente decir, pues es que mira, el gas de las estrellas crea estas como nubes que impiden que la luz pase directamente y que podamos ver como el cielo brillando. Sin embargo, el cielo debería estar brillando, solamente que estas nubes nos impiden verlo. Ahora, la ley de la termodinámica después nos mostró que esta hipótesis de Olbers era falsa. Entonces seguimos teniendo el problema de que deberíamos tener estrellas infinitas en el universo infinito y deberíamos ver el cielo más claro de lo que lo vemos en la noche. ¿Es esto una contradicción? Parece que es una contradicción como de las que les había hablado, como una anomalía.
tenemos un montón de cosas teóricas ahí que son supuestos de nuestras teorías, del trabajo de los astrónomos en ese momento, junto con observaciones que crean algo como, esto debería pasar, pero esto está pasando. Ahora, ¿tenemos una contradicción? Pues parece que sí, porque estas cosas hablan de esta misma cosa. Y esto debería ser parte de las observaciones para reforzar nuestra teoría o nuestros supuestos teóricos. Entonces, sí, deberían estar juntos. Y sí parece que esta es la negación de al menos una de las consecuencias lógicas de juntar todos estos principios. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que va a cambiar cuando empieza el siglo XX es que el supuesto de que el universo es estático, podemos desecharnos de él. Entonces, eso es como el primer cambio. Pero ahora la pregunta es, las otras dos premisas, el universo es infinito, tanto en edad como en tamaño, y las estrellas que vemos son infinitas y están distribuidas de forma homogénea, ¿cambian al cambiar que el universo va creciendo o que el universo se expande? Pues resulta que no, que esas dos cosas necesitamos o más evidencia para deshacernos de ellas o tenemos que aceptar que son suficientes para crear un conflicto con la observación de que vemos el cielo oscuro en la noche estrellada. Entonces, hay otras hipótesis que se han agregado, por ejemplo, alternativas que se ofrecieron tanto en la época de Olbers como hacia ahora. Las primeras, además de la de Olbers, fue que había huecos en el éter, que los cuerpos celestes estaban depositados en el éter y que había algunos huecos y por eso no podíamos verlo, que el espacio no es euclidiano y que por eso la luz no viaja como creemos que debería viajar, o que el comportamiento de la luz varía en determinados contextos y que este es uno de ellos. Sin embargo, de forma contemporánea hemos descubierto que pues, ninguna de estas es la solución de verdad al problema de la paradoja, que como ya les decía, no necesitamos hablar de que el universo sea estático, sino solamente tenemos que resolver el conflicto entre estas dos premisas sobre la infinitud del universo, a las estrellas distribuidas de manera homogénea y nuestra observación para poder dar cuenta de la paradoja de Olbers. Ahora, hay dos formas en las que podemos explicar qué es lo que pasa, pero para recurrir a ellas tenemos que hablar de la ciencia contemporánea. Esto quiere decir que tal vez la paradoja era un problema legítimo en el siglo XIX, pero conforme fuimos acumulando más información, fuimos descubriendo que lo que parecía una contradicción solamente era un caso, tal vez, de información incompleta. Es decir, necesitábamos nueva ciencia para agregar la información y poder resolver este problema de manera más o menos sencilla. Una de las soluciones, es decir, requiere traer nuestras teorías contemporáneas y decir que el universo se expande. Y que entonces la luz que emiten las estrellas, pues, dado que tiene forma de ondas, entonces también se va a expandir. Se van a estirar, ¿no? Y al estarse estirando, pues claramente se van a ir debilitando. Y esa es la razón por la cual la luz de las estrellas nos pega con menos fuerza, digamos. Entonces, esto, como ustedes pueden ver, requiere parte de nuestras teorías contemporáneas. También podemos agregarle que ahora sabemos que la expansión del universo previene que la luz se propague de manera eficiente en línea recta. Cuando el universo era más pequeño, esto hacía que las ondas de luz no viajaran en línea recta, lo cual nos podría llevar a inferir que la luz de las estrellas, que como no estamos en constante expansión, pues que la luz de las estrellas que están más lejos no puede viajar en línea recta, entonces está desviando un poco, pero que nos va a llegar, solamente no nos ha llegado. La combinación de estas dos hipótesis adicionales o de explicaciones adicionales nos permite entender dos cosas. Primero, nos deja ver que al menos cuando estábamos hablando del siglo XIX y antes del siglo XIX, con todos los presupuestos intuitivos que teníamos, con la observación que podíamos reportar todos de que el cielo estrellado es oscuro, teníamos un conflicto tal que era del tipo no solamente de una anomalía, sino de una anomalía que costaba mucho trabajo resolver y que el hecho de que necesitáramos tanto
la termodinámica, como las teorías de relatividad y relatividad especial, así como la mecánica cuántica, para resolver ese problema, quiere decir que la cantidad de información que nos faltaba era muchísima y que era legítimo pensar que la paradoja de Olbers era un problema. Era un problema tanto para el razonamiento de los científicos, para poder explicar ciertos fenómenos, y al mismo tiempo para poder explicar la racionalidad científica sin tener que hacer lugar a la tolerancia a la información defectuosa. Entonces, la paradoja de Olbers de hecho nos muestra históricamente que es muy importante poder acomodar como elemento básico de la racionalidad la tolerancia a cierta clase de defectos y a responder a estos defectos, especialmente a los que parecen como más problemáticos, que tienen forma no solamente de contradicciones, sino de contradicciones que cuesta mucho trabajo disolver legítimamente, para el desarrollo científico. Entonces, algo que parece muy interesante en general es revisar que las paradojas no solamente funcionan para que los lógicos se ocupen durante un rato en modelar, resolver, explicar, describirnos cuál es el fenómeno detrás, sino al mismo tiempo hay paradojas que podemos encontrar en la ciencia, no solamente la paradoja de Olbers, sino por ejemplo las paradojas de las teorías del movimiento, etcétera, que nos permiten identificar ciertos patrones tanto de razonamiento como de evolución de las teorías y de solución de problemas en general en las ciencias empíricas. Entonces, el estudio de las paradojas no solamente es interesante para los lógicos o los filósofos del lenguaje, no solamente es interesante para aquellos que están preocupados por las teorías de la verdad, sino también debería ser interesante para aquellos que tenemos preocupaciones filosóficas sobre el desarrollo de la ciencia y la epistemología de la ciencia. Dicho eso, les recomiendo este libro que yo he dañado, que se llama Understanding Inconsistent Science. Lo pueden encontrar ilegalmente si les interesó esta plática, porque en este libro Peter Vickers desarrolla distintos análisis de tal vez las que son consideradas las contradicciones más importantes en filosofía de la ciencia. Y al final van a encontrar algunos casos un poco más sencillos, como la paradoja de Olbers y algunas paradojas o contradicciones asociadas a las teorías del movimiento. Dicho eso, espero que les haya interesado mucho la relación entre la filosofía de la ciencia o los aspectos filosóficos de la ciencia que puede uno encontrar en el análisis de las paradojas, y que sigan investigando sobre la paradoja de Olbers. Voy a dejar algunas sugerencias de videos de YouTube en la descripción del video, y al mismo tiempo voy a dejar la ficha para el libro de Vickers. Que tengan bonito día y nos vemos.